Voy a hablar de varios intelectuales, entre ellos, bueno, la mayoría en Estados Unidos, y dos ejemplos en la Edad Moderna, aunque bueno, el ejemplo escocés, anglosajón, fue ya al comienzo de la Edad Contemporánea, es verdad que el intelectual escocés nació a finales del siglo XVIII. Y la gran mayoría de los intelectuales se centraron en el pensamiento religioso y en la filosofía, en ese nuevo pensamiento que surgió en Estados Unidos en el siglo XIX. La ciencia cognitiva es un enfoque interdisciplinario que analiza los procesos como la percepción, la memoria, el lenguaje y el razonamiento a través de la inteligencia artificial y la antropología. La psicología es la ciencia que investiga el alma, la estructura y el funcionamiento del comportamiento y la personalidad humana. La ciencia cognitiva se encarga al final de lo que realiza la persona, pues su habla, su memoria, que sería el lenguaje, la percepción de lo que ve, el razonamiento, a través de la inteligencia artificial y la antropología. La psicología se encarga de estudiar cómo actúa cada persona, pues su comportamiento, la personalidad. La neurociencia es el estudio del sistema nervioso, investigando cómo las estructuras físicas, como el hipocampo, generan los procesos mentales. La filosofía y la espiritualidad, corrientes como el movimiento del nuevo pensamiento, que lo fundó o fue fundado por el escritor estadounidense Ernest Holmes, o las tradiciones contemplativas orientales que estudian el potencial limitado de la conciencia. Dependiendo, el ámbito de la filosofía y la espiritualidad viene del nuevo pensamiento estadounidense que surgió en torno a la segunda mitad del siglo XIX, con una serie de estructuras dentro del pensamiento religioso, o la forma de las tradiciones contemplativas orientales, es decir, el estudio más de la cultura oriental, donde se asemeja que la religiosidad o el pensamiento cristiano religioso tiene mayor frecuencia en la filosofía, a diferencia del mundo occidental, que es más analítico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales profundas que regulan las emociones, la memoria, el aprendizaje y los instintos básicos, a menudo llamado el cerebro emocional. Conecta a los estados fisiológicos inconscientes como el ritmo cardíaco con los pensamientos y comportamientos conscientes. El sistema límbico lo que se encarga es de la estructura cerebral profundas que regulan pues, las emociones, la memoria, el aprendizaje y los instintos básicos que tenemos las personas. De ahí que se llame esta parte el cerebro emocional, porque ahí es donde se encuentra la conexión entre los estados fisiológicos inconscientes, como es el ritmo cardíaco, con aquellos que son los pensamientos y comportamientos conscientes. El hipocampo es la estructura curvada del cerebro ubicado en el lóbulo temporal, fundamental para el sistema límbico. Sus funciones principales incluyen la formación y consolidación de recuerdos, transformar memoria a corto plazo a largo plazo, y la orientación espacial, que es el espacio nosotros que tenemos, que se encarga al final el hipocampo de cómo se encuentra esa formación y consolidación de todos los recuerdos que tenemos las personas. Y también la orientación del espacio, que es no el espacio en su conjunto del estudio de las galaxias, sino el espacio temporal que tenemos nosotros, por ejemplo. La amígdala procesa las emociones básicas como el miedo, la ira y el aprendizaje emocional relacionado con las amenazas. Cuando hay amenazas, se dan una serie de cosas negativas. Pues el miedo a hacer algo, la ira, el descontrol o el aprendizaje emocional. Y eso es lo que da lugar a una barrera metafórica respecto a las personas, por ejemplo. Pero claro, como las personas somos súper individualistas y solo miramos por nosotros mismos, así pasa. Pero bueno, esto es una opinión. El hipotálamo controla las funciones vitales y autónomas, el hambre, la sed, la temperatura corporal y regula la liberación de hormonas a través del sistema endocrino. El hipotálamo se encarga de algo que son funciones vitales, hambre y autónomas como el hambre, la sed o la temperatura corporal o las hormonas a través de lo que se libera en torno al sistema endocrino. ¿Cómo es eso que se regula? El sudor, por ejemplo, la saliva dentro del propio sistema endocrino. El término espacio-temporal se refiere a la unión del espacio y el tiempo como una sola identidad continua en la física, tal como propone la teoría de la relatividad, que es lo que habló el propio Albert Einstein. Y el espacio atemporal significa que algo está fuera del tiempo o es independiente de cualquier época, trascendiéndola, trascendiéndola a las modas o los límites temporales. Por ejemplo, el espacio temporal es el ámbito de la física, hablado por la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y el espacio temporal es llevar a cabo algo que está fuera del lugar, por ejemplo. La hidroponía es un método de cultivo que prescinde del suelo agrícola, utilizando en su lugar agua enriquecida con disoluciones minerales y nutrientes esenciales. Las plantas pueden crecer suspendidas únicamente en la solución acuosa o sobre soportes inertes como puede ser la arena, la grava o fibra de coco. La etimología
proviene de dos raíces griegas, del griego a su vez, y que está formado por hidro. Agua significa hidro y ponos es labor o trabajo. Literalmente se traduce como trabajo en agua y el término lo acuñó el científico estadounidense William Frederick Gehrig en la década de los años 30. La autohipnosis es una forma, un proceso, el resultado de un estado hipnóptico autoinducido, que es llevarse a cabo una autohipnosis, es decir, desaparecer de la realidad. Y la manifestación es la supuesta capacidad de hacer realidad los deseos de una persona de forma sobrenatural, es decir, ver deseos a través de lo que no se ve por los sentidos. Ese sería el ejemplo. El movimiento del nuevo pensamiento, o New Thought en inglés, es un movimiento espiritual y filosófico fundado en Estados Unidos a mediados del siglo XIX por dos intelectuales, el filósofo y poeta Ralph Waldo Emerson y Phineas Kimby, y postula que la mente humana tiene el poder de crear su propia realidad a través de pensamiento positivo, las afirmaciones y la meditación. El nuevo pensamiento fue a través de la espiritualidad con el objetivo de entender que se puede acercarse al mundo de arriba y ahí tienes tu pensamiento positivo, todas las afirmaciones y la propia meditación. Quien fue el fundador, como he dicho, fue Phineas Kimby, pero luego estuvieron otras figuras, Preston Mulford, Mary Baker Eddy, Charles Fillmore, Ernest Holmes y Neville Goddard. La ciencia cristiana, que la fundó, o que fue un movimiento, es un movimiento religioso, que, bueno, fue un movimiento, así, un movimiento religioso que se fundó en 1879 por la escritora estadounidense Mary Baker Eddy en Estados Unidos, y su doctrina sostiene que la enfermedad y el sufrimiento son ilusiones que pueden superarse mediante la oración y la comprensión espiritual de Dios, en lugar de recurrir a la medicina tradicional. El propio movimiento de ciencia cristiana es llevar a cabo la estructura. Si tienes una enfermedad, un problema, se cura si te acercas a Dios, si oras y te olvidas de la medicina tradicional. Pero claro, la medicina tradicional es la que cura en realidad y la empírica. Eso es mi opinión, pero bueno, cada cual con su propio tema y su propia idea, claro. El mesmerismo o magnetismo animal fue una doctrina también postulada por el médico alemán Franz Anton Mesmer en el siglo XVIII, que sostenía que existía un fluido invisible y universal que conectaba a los seres vivos. Había algo arriba que lo conectaba, un desequilibrio que, bueno, en este causaba enfermedades y bueno, lo que sentó fue las bases de lo que sería en el futuro la hipnosis moderna o sobre todo en la edad contemporánea. Él lo que hablaba del magnetismo animal es que había existido un fluido invisible y universal que conectaba a todos los seres vivos, que era un desequilibrio que provocaba una serie de enfermedades, que es lo que dio lugar a la hipnosis, que es lo que dio lugar a esa estructura. Por ejemplo, la hipnosis se implica un cambio en el estado de la conciencia y un aumento de la relajación, lo que permite una menor atención y concentración. También se le conoce este término como hipnoterapia. La hipnosis suele hacerse con la guía de un proveedor de atención médica que utiliza repetición verbal, imágenes mentales, que te repite y lo que lleva a cabo con esta teoría o este sistema es que te alejes de la propia realidad, por ejemplo, a través de la hipnosis. Las ciencias de la mente abarcan disciplinas que estudian el cerebro, la cognición y la psique, y que luego se dividen principalmente entre la ciencia cognitiva, que sería la intersección entre psicología, neurociencia y filosofía, la psicología es el estudio del comportamiento y la conducta de las personas, la neurociencia es la biología del cerebro. Y luego también se puede usar este término en otras materias, filosofía espiritual y metafísica. La ciencia de la mente lo que se lleva a cabo es el estudio de la ciencia cognitiva, que es cómo es el habla, el aprendizaje, la memoria, la psicología es el estudio del comportamiento y conducta de las personas. La neurociencia se encarga de la biología del cerebro, cómo está formada dentro y cómo se ve. Y luego está la filosofía espiritual y metafísica también, que pueden ser o son dos disciplinas dentro de las ciencias de la mente. Las ciencias religiosas estudian el fenómeno religioso desde un enfoque multidisciplinario combinando teología, historia, filosofía, sociología y antropología. A menudo se divide en una vertiente confesional que normalmente se utiliza para la educación y para la vida pastoral, que sería la labor pastoral, y otra no confesional que es el estudio académico natural de las religiones, porque hablando de las ciencias religiosas es que es unir la religión con las diferentes materias, ya sea historia, filosofía, arte, sociología, antropología, bueno, muchas dentro de las ciencias sociales y del pensamiento. Lo que pasa es que puede ser la vertiente confesional de educarse y dedicarse a la vida religiosa, o ya no confesional y que sería estudiar académicamente de forma natural las religiones, por ejemplo. La neurofisiología es la rama de la fisiología que estudia el funcionamiento y la actividad bioeléctrica y química del sistema nervioso. Se centra en entender cómo interactúan las neuronas entre sí para permitir funciones básicas, desde los movimientos musculares hasta el procedimiento sensorial.
La etimología está compuesto por neuro, que significa nervio, physis es naturaleza o origen, y logía es el estudio. Entonces, literalmente, el propio significado significaría o significa el estudio del funcionamiento natural del organismo. ¿De qué se encarga de la propia neurofisiología? De estudiar la actividad bioeléctrica y química del sistema nervioso a través de cómo se pueden estudiar y permitir esas funciones básicas, pues desde lo más sencillo, que sería un movimiento muscular, a lo más ya complejo, que sería el estudio de los sentidos, que sería el procedimiento sensorial. El mundo sensible, como hablaban los filósofos, el mundo ininteligible, por ejemplo, así es como hablaban los filósofos. Bueno, pues eso hoy en día existe en el ámbito de las herramientas de la psicología, la psiquiatría y también la pedagogía. La neurobiología es una rama de la biología que estudia la anatomía, el desarrollo, la genética y la bioquímica del sistema nervioso. Analiza la estructura física de las células nerviosas y las redes que forman para entender cómo están moldeadas, por ejemplo, pues a través de la conducta, las emociones y los trastornos neurobiológicos. La etimología proviene de neuro, que es nervio, bio es vida y logía es estudio. Es el estudio de los nervios y su base biológica. ¿De qué se encarga la neurobiología? De estudiar la biología en su conjunto, la anatomía, el desarrollo, la genética, la bioquímica que se encuentra dentro del sistema nervioso y a su vez se estudia las células nerviosas y las redes que forman todo ese tipo de neuronas que hay en nuestro cerebro o en nuestro propio órgano del razonamiento-pensamiento, como es la conducta, las emociones o los trastornos neurobiológicos. La neuropsicología es la disciplina que estudia la relación entre las estructuras cerebrales, las funciones cognitivas, la memoria, el lenguaje y la atención, y los procesos superiores de la mente. Se enfoca en cómo las lesiones o alteraciones cerebrales afectan al comportamiento y la psique humana. Su etimología está formada por neuro, que es nervio, psique es mente, alma o actividad mental, y logía es el estudio. Todo lo que termina en logía es estudio, y todo lo que termina en ismo, bueno, estudio, tratado de logía, y en ismo son sistemas o corrientes de pensamiento, ambos sufijos. ¿Pero de qué se encarga la neuropsicología? Pues de estudiar las estructuras cerebrales, normalmente la memoria, el lenguaje y la atención, que se extraen a través de las funciones cognitivas, y aquellas cosas que ya son mucho más complejas en su estudio. Si hay algún tipo de lesión o alteración en cualquier comportamiento en la psique humana, pues eso es lo que llevan a cabo estudios. La neuroteología es el campo interdisciplinario que estudia la relación entre el cerebro humano y la dimensión espiritual. Utiliza técnicas de neuroimagen para observar qué áreas del cerebro se activan, como es el sistema líbico, durante experiencias místicas, la meditación o la oración, sin evaluar si lo divino es real o no, es decir, si existe o no. La etimología proviene de la unión de neuro, que es nervio, del griego, bueno, teos viene del griego, que es Dios o lo divino, y el sufijo logía, que es estudio o tratado. ¿De qué se encarga la neuroteología? De estudiar la relación del cerebro humano a través de de lo neuro, es decir, de los nervios, y la dimensión espiritual. Es unir ciencias sociales con espiritualidad o religión para ver cómo se puede llevar a través de esas experiencias místicas o meditación o oración, pero ya no se evalúa si existe o no existe o no una deidad o algo superior arriba, por ejemplo. La neuroimagen es el conjunto de técnicas que permiten obtener imágenes del sistema nervioso central. El cerebro es, como el cerebro, para estudiar su estructura y su función. La etimología está formada por el prefijo neuro del griego neuro, que significa nervio, e imagen del latín imago, que es al final el propio término es un híbrido del latín y del griego, y se encarga de estudiar y obtener las imágenes del sistema nervioso central y quién es el principal, el cerebro, para estudiar su estructura y su función. La etología es la rama de la biología y la psicología que estudia el comportamiento de los animales y del ser humano en su medio natural. La etimología proviene del griego etos, que es costumbre, hábito o carácter, y logía es el estudio, tratado, ciencia, y literalmente significa el propio término, el estudio del comportamiento. ¿Cómo se puede a través de la etología ver ese comportamiento? Pues primero a través de la vía biológica, que es la vía biológica, que sería la vida, y el pensamiento psicológico. Y comportamiento al final, tanto de los animales y sobre todo del ser humano. Franz Anton Mesmer y James Braid fueron dos de los principales intelectuales de esa transición entre la o el final de la edad moderna, el siglo XVIII, y el último ejemplo es prácticamente el siglo XIX y del siglo XIX. Franz Anton Mesmer fue filósofo y médico alemán. Descubrió lo que él llamó el magnetismo animal y otros después lo llamaron mesmerismo. Y la evolución de sus ideas y prácticas hicieron que el propio neurocirujano
escocés James Braid desarrollara lo que significaría en el futuro la hipnosis en 1842. Y él mismo fue el que dio lugar al magnetismo animal, de esas cosas que se ven extrañas, ideas unidas entre algo que está arriba, que es lo que da lugar a la hipnosis. La hipnosis lo que se encarga es de una relajación, una técnica de relajación con el objetivo de que el paciente se sienta lo mejor posible. James Braid fue neurocirujano escocés, logró importantes avances en el campo de la hipnosis, que él mismo acuñó el propio término. William Frederick Gehrig fue nutricionista y profesor de estadounidense. Bueno, fue profesor y nutricionista vegetal estadounidense, impartió clases en la Universidad de California y fue pionero de la agricultura hipodropónica, que es lo que ha hablado de no utilizar pues, el agua. Rose Mackenberg fue espía e investigadora estadounidense, se especializó en mediums psíquicos fraudulentos, conocida por su asociación con el ilusionista o también mentalista Harry Houdini, y fue jefa de un equipo de investigaciones encubiertas que investigaron a los mediums de Houdini en la década de los años 20 con el objetivo de 1920, con el objetivo de llevar a cabo, pero más la propia Rose Mackenberg llevó a cabo mediums psíquicos fraudulentos, un poco extraño. Phineas Kimi, que fue el fundador del Nuevo Pensamiento, esa corriente religiosa de la segunda mitad del siglo XIX que surgió en Estados Unidos, él fue mentalista, mesmerista y curandero estadounidense. Su trabajo fue ampliamente reconocido como fundamental para el movimiento espiritual del Nuevo Pensamiento que dio lugar a pues, una estructura religiosa en aquel momento. Y todo lo que está relacionado con el mundo del mentalista o de estas formas están siempre relacionados con el pensamiento religioso o de las cosas que no se ven a través de los sentidos, sino del más allá. Pretins Mulford fue humorista estadounidense, fue una figura relevante en la filosofía del nuevo pensamiento en el siglo XIX, pionero en la enseñanza de la ley de atracción. Su obra es, una de sus obras es Los pensamientos son cosas de 1908. Él fue humorista, pero fue el principal intelectual destacado dentro de la filosofía o del pensamiento filosófico en el siglo XIX dentro de la corriente o del movimiento nuevo pensamiento, que era una forma religiosa o una forma dentro del pensamiento religioso. Y además él fue pionero de la enseñanza de la ley de atracción. Mary Baker Eddy fue la pionera de la ciencia cristiana. Ella fue escritora estadounidense, fue pionera, fundadora de la ciencia cristiana. En 1866 afirmó haber descubierto el mismo principio divino que utilizó Cristo y haberse curado a sí misma de daños críticos en la columna vertebral tras sufrir una caída en el hielo el 9 de febrero de aquel año y en Lynn, en Massachusetts. Y bueno, una de sus obras es Retrospección e Introspección y se encuentran las experiencias que la guían. En 1866, al desarrollo del sistema que denominó ciencia cristiana con el objetivo de dar lugar a que si es alguna enfermedad, te puedes curar con la cercanía a Dios, no con la medicina tradicional o la ciencia. Pero bueno, cada cual con su propio tema o ideología. Charles Fillmore fue místico estadounidense, cofundador junto a su esposa Mirlet de la Iglesia Unity, que es unidad y una corriente central del movimiento del Nuevo Pensamiento. Fue reconocido por sus interpretaciones metafísicas y alegóricas de la Biblia y por sus enseñanzas pioneras sobre el poder de la mente y las afirmaciones positivas para lograr una sanación y prosperidad. Prácticamente el pensamiento está relacionado con el ámbito de la metafísica dentro del nuevo pensamiento y de la Biblia, todas esas estructuras que él lleva a cabo en esas interpretaciones metafísicas, alegóricas en torno a la Biblia y por sus enseñanzas pioneras sobre el poder de la mente y las afirmaciones positivas. Pues el poder de la mente da lugar a sanación y prosperidad, según lo que hablaba dentro del propio nuevo pensamiento de esta doctrina corriente que surgió allá en el otro lado del charco, pues, en la segunda mitad del siglo XIX. Charles Grandison Finney fue novelista estadounidense, se le llamó el más importante revivalista estadounidense y fue un líder del segundo gran despertar cristiano de Estados Unidos, que tuvo un profundo impacto en la historia social de Estados Unidos. Otra figura que también, aparte de ser novelista, se convirtió en una de las principales figuras dentro del cristianismo, sobre todo a principios del siglo XIX, por su gran despertar, por ser el líder del segundo gran despertar cristiano en su país, y que dejó huella en la historia social de su estadounidense. Ernest Holmes fue escritor estadounidense, fue el fundador de un movimiento conocido como ciencias religiosas, también conocido como ciencia de la mente, una parte del movimiento bueno, pues, del nuevo pensamiento. Su obra es La ciencia de la mente de 1926. Neville Lancelot Goddard fue escritor, orador
y místico barbadense del movimiento Nuevo Pensamiento. Creció en Barbados y se mudó a Estados Unidos siendo joven. Bueno, siendo un adulto joven, y enseñó métodos de autoayuda para la meditación, la autohipnosis y la manifestación. Y fue autor de 14 libros y ofreció más de 300 conferencias. Su hermano, John Goddard, fue jugador de cricket y empresario de Barbados. Capitaneó a las Indias Occidentales 22 de los 27 partidos que él disputó en Test durante casi 10 años, entre 1948 y 1957. Con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo, muchos de ellos, la gran mayoría, fueron religiosos y que fueron los que estuvieron dentro del nuevo pensamiento, el New Thought en inglés, en Estados Unidos, que surgió en la segunda mitad del siglo XIX con una nueva bueno, pues con el objetivo de revalorizar el pensamiento cristiano en el otro lado del charco y sobre todo en América. Pues darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador y repito de nuevo, es historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.